Hola amigas y amigos de Informe Directo. Hoy les traigo conversación sobre países de Sudamérica y algo de Centroamérica. En el 2019, cuando el presidente Evo Morales se reelige, se le crea un movimiento contrario prácticamente sujetado y pagado por la ultraderecha. Y ponen a una presidente títere llamada Yanine Áñez, la cual creo que hoy, después de haberse reclamado unas nuevas elecciones en Bolivia, pero en el transcurso que estuvo, el pueblo se levantó y hubieron muertos, desaparecidos. Hubo terrorismo contra el pueblo. Hoy esa persona está siendo juzgada, no sé si está presa, pero creo que está siendo juzgada por los crímenes que cometieron en su corto tiempo. Porque tenemos hoy muchas marionetas en los cuales la ultraderecha se basa para dirigir su artimaña. Y eso mismo está pasando hoy en Perú, con lo que le llamo yo una traidora, la tal presidenta interina Dina Boluarte. Miren lo que hacen la ultraderecha, pagada, traicionaria, pagándole a cualquiera que aparezca para desacreditar hombres electos por el pueblo y quitarlo del gobierno. En Perú, en menos de 4 años, ya van 6 presidentes. Porque esa corrupción que existe por los mandatos ultraderechistas del hemisferio no permiten que un indígena con un sombrero lo dirija. Hoy en día hay sangre por todos los lados en Perú. Van 47 o 48, dicen que hasta 80 muertos, pero solamente en el día de ayer, día 9, mataron a 17 personas en un solo día. Porque cuando el pueblo reclama, las fuerzas brutales no tienen contemplación y le entran al pueblo, porque no están matando a blanquitos de la clase alta, están matando indígenas y pobre pueblo que no tiene que comer y reclama su voto. Así son las cosas en los países nuestros, donde la gente está pensando diferente y vota por alguien que lo represente. Es lamentable que exista esto en nuestro continente. Tenemos países que están teniendo presidentes liberales como Chile. Tenemos países como Venezuela. Tenemos países como Nicaragua. Países como Colombia, que están eligiendo hombres del pueblo. Inclusive en Colombia es una galleta sin mano a la burocracia y a esa burguesía de racismo. Tienen una presidenta negra, totalmente negra, del campo, luchadora, creo que ingeniera, muy preparada, pero eso no cabe en la mentalidad de una ultraderecha racista y sanguinaria que está apoyando toda el desangre de esos países. Hay países, por ejemplo, como Venezuela, que el pueblo hoy en día ya quizás ni quiere saber de Maduro, porque tiene un bloqueo increíble provocado por la ultraderecha, donde no llega comida, donde no hay importación, no hay exportación, no hay fábrica, no hay factoría, no hay inversión extranjera, porque los bloqueos hacen que la comida no llegue a la gente, la medicina tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo? Desesperarse y odiar a ese gobernante. Eso está pasando en muchísimos países donde la izquierda, que hay que ser cauteloso con la cuestión de izquierda y derecha. Hay izquierda que puede ser radical y hay derecha que puede ser radical. Pero no es lo mismo decir que un izquierdista es un comunista como que un derechista es un dictador. Es diferente, que viene siendo los polos opuestos. Pero para la derecha
todo el que es liberal es comunista. Una mala presentación, porque creen que todo el mundo piensa como ellos estúpidamente. Tienen sus capitales, tienen sus medios para comprar periodistas, inclusive de cadenas famosas, pagándole para convertirlo en amarillita. Y un ejemplo de eso, para mí, es uno de los periodistas más negros que tiene CNN en español, que se llama Fernando del Rincón. Ese es un caballero que de periodista no tiene nada. Solamente está en una cadena que no sé cómo le permiten a un elemento que no permite ni siquiera, las pocas veces que lleva a una gente que no sea de la ultraderecha a entrevistarlo, no lo deja ni hablar. Lo quiere interferir, quiere que digan lo que él diga y no deja que la gente hable. Cuando le pregunta, él mismo le hace una pregunta: ¿y qué tú crees de lo que está pasando en Perú? A un líder sindical. El líder sindical le dice: bueno, el problema es que en Perú la parte sur del país es la parte más pobre, los indígenas, el campo, donde no hay beneficios, no hay agricultura, no hay ayuda, no hay nada, y esa gente eligieron su presidente. No, tú, y él quiere pararlo, no quiere dejarlo hablar, porque es un tipo amarillista. Él está pago por la ultraderecha para defender solamente los intereses capitalistas explotadores. Yo realmente no entiendo cómo un elemento está en una cadena tan grande y tan importante. Un tipo que, si ustedes analizan los últimos videos de CNN en el periodo de 10 de la noche a 11, todos sus programas son solamente para hablar de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia y esos países donde no hay dictadores, donde no hay derechistas. Esos países, su programa es para hablar de Maduro, para hablar de Ortega y para hablar de todo el que no le cae bien ahora. Bueno, no sé cuándo va a comenzar a hablar mal del presidente de Chile y cuándo va a comenzar también a descabellar al presidente de Colombia, que dicho sea de paso tiene también una vicepresidente de raza negra original, que sé que le está cayendo muy mal a la ultraderecha radical de ese país, porque es una morena sindicalista, creo que es abogada, muy preparada, pero como tiene un color que no es el de ellos, ya no le está cayendo bien. Así que, Fernando, tú vas a tener mucha tela para hablar, porque realmente el mundo está cambiando y ya nadie está con los ojos vendados para votar por la gente que ustedes quieran. Tú mismo no le das el valor a tu presidente, aunque yo sí considero que tú debes hablar más de tu país, donde las fallas, los atropellos, el narcotráfico, el fentanilo, la droga, las desapariciones, los secuestros están número 1 en el mundo. Tu país, México, es uno de los peores países en seguridad en el mundo. Tú no gastas tiempo hablando de México. Y como no te conviene, porque hay un presidente que no es de tu agrado, ni del agrado de lo que te pagan a ti como periodista amarillista, tú no hablas mucho de México. Quisiera que CNN tomara en cuenta y limpiara ese espacio de 10 a 11 de la noche, porque con Fernando de Rincón están perdiendo, están atrasando, están dándole luz a un grupo de radicales internacionales que están violando derechos, pagando para tumbar presidentes electos democráticamente por el pueblo. El pueblo elige la gente, no son ustedes chantajistas, explotadores. En Perú, ese Congreso criminal que tiene ahí, que 11 en 6 años tiene al revés, en 4 años ha tenido 6 presidentes. No hay estabilidad, porque la derecha del Perú no quiere presidentes que sean electos por el pueblo y que vengan a trabajar para el pueblo, sino que trabajen para ellos. Y esa es la razón de que en Perú ese Congreso que Castillo quiso disolver, porque son criminales pagados al sector privado y la ultraderecha, ese Congreso que él quiso disolver, pero que realmente no estudió bien, porque no contó con el apoyo militar,
los militares, inclusive hay militares golpistas. En ese golpe de Estado de ahora hay militares que están soportando a ese gobierno corrupto de la Boluarte ahora. Traidora increíble, porque era su vicepresidente. Había dicho que se iba con él hasta el infierno, pero se quedó en la gloria con los ultraderechistas, comiendo caliente. Eso lo pagará, porque la traición se paga y se paga. Mucha gente sabe cómo se paga la traición. Los pueblos cobran. No se puede ser tan mezquino y miserable haciendo que un pueblo que elige a un presidente tenga que estar siendo desangrado por los poderes militares que están pagos al servicio de la burocracia. Siempre hemos dicho que los cuerpos castrenses y los cuerpos policiales son movimientos y grupos represivos en favor de las grandes industrias y corporaciones. A eso se unen muchos sacerdotes a nivel local, internacional y mundial, que están siempre del lado oscuro de la burguesía y de la ultraderecha radical que elimina pueblos. CNN debe tomar una determinación y limpiar ese tiempo oscuro de la noche, de 10 a 11 de la noche, con el mal llamado programa de Fernando de Rincón. Es un programa negativo para el pueblo. Las conclusiones que hay ahí son negativas, y como conclusión final debe CNN sacar a Fernando de Rincón, porque está haciendo un daño porque es un agitador en la noche. Solamente habla de esos 4 países pagado por la ultraderecha, y también creo por la ultraderecha radical de Miami, donde están todos esos explotadores que se han llevado la riqueza y la fortuna de países como Cuba, Venezuela, Guatemala y todo eso en general. ¿Por qué Fernando de Rincón no habla de Bukele, un hombre que está erradicando con fondos propios la delincuencia en su país, donde ha erradicado a más de 60,000 delincuentes? Y mira el trabajo que hace Bukele. No ha matado ni 10 en 2 años que tiene erradicando la delincuencia en El Salvador, y ya esta charlatana de la Boluarte en menos de 1 semana y media lleva casi 80 personas asesinadas y un pueblo tirando en la calle defendiendo su derecho. Debemos hablar. Si usted es un periodista, no sea amarillista. Usted realmente no es un periodista. Fernando de Rincón, tú eres un amarillista que cobra por la ultraderecha para decir lo que ellos quieran. Está muy bien entrenado para decir lo que quiera la ultraderecha. Habla de Bukele, habla de un gobierno que está recuperando la libertad en un pueblo donde la extorsión y el crimen era el diario vivir. Hoy en día en El Salvador, ahora en la Navidad, después de años y años, cientos de miles de salvadoreños pudieron ir a disfrutar las vacaciones y las Navidades en su país después de tantas violaciones y desgarramiento de sangre. El derramamiento de sangre ahora está paralizado en El Salvador, pero tú no vas a oír a un periodista como tú defendiendo un gobierno así. Sí, hoy se quiere decir que Bukele está violando los derechos humanos, pero cuando los delincuentes asesinaban en la calle, extorsionaban, nadie hablaba de derechos humanos. Tú nunca lo hablaste. Sabemos que Bukele quiere trabajar, y ojalá todos los países de nosotros tengan un presidente con el valor y la calidad moral y el fuste para luchar contra el crimen organizado, cosa que tú en la vida vas a reconocer porque eres un amarillita increíble. Esto ha sido un informe directo desde New York. Con ustedes, Héctor Mendoza.